Debemos tener la actitud de la que nos habla el Evangelio. Escuchemos con atención y hagamos caso a lo que se nos pide. En pie escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy, en este cuarto domingo de Pascua, contemplamos la mirada dulce de Jesús, que como buen pastor ama, llama y cuida una a una sus ovejas. La hermosa imagen del buen pastor nos revela la identidad y la esencia del corazón de Jesús. Su misericordia, su dedicación, su amor, su entrega, es la imagen que fielmente nos revela el amor que arde en el corazón de Jesús. Él es el pastor que da su vida voluntariamente por sus ovejas. Jesús es el buen pastor que recibió muchos azotes y fue coronado de espinas por proteger y defender a sus ovejas de las garras de las fieras del infierno. Es el pastor que ha sido capaz de ofrendar su propia vida en la cruz a cambio de la vida de sus ovejas. Él es el pastor que ama a todas sus ovejas, pero que cuida de modo muy especial a las ovejas que son más débiles, a las que están enfermas, a las que están heridas. Si repasamos los evangelios, encontraremos a nuestro buen pastor siempre ocupado y preocupado por los enfermos, los pecadores, los marginados, los pequeños, los indefensos, los olvidados, los más perdidos, los más despreciados. Nunca vamos a encontrar a este buen pastor preocupado por sí mismo. Siempre lo hallaremos pensando en los demás, tratando de hacer vida, tratando de hacerle la vida más llevadera a los demás. Siempre pensando en nosotros, en nuestro propio bienestar. Definitivamente que Jesús es el buen pastor. No es un pastor más. Él es el único pastor de almas, el auténtico, el verdadero, el modelo a seguir por todos, el único que nos puede conducir al cielo. Y Jesús es muy claro: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús no fuerza a nadie
a seguirlo, ni obliga a nadie. Él nos conoce, Él nos ama y nos llama como sus ovejas. Pero la decisión de atender a su voz, a su llamado, ya depende de cada uno de nosotros. Las ovejas de Jesús escuchan su voz y lo siguen. Y esta escucha no se trata solo de escuchar externamente, sino que se trata de una escucha atenta, que se transforma luego en una escucha obediente. Primero es una escucha atenta y después una escucha obediente. La escucha de las palabras del Señor Jesús nos exige tener un claro discernimiento para que entre tantas voces elijamos siempre escuchar la voz de Jesús, buen pastor. Hoy en día vivimos en un mundo plagado de voces que nos hablan día y noche, y nos hablan de todo, y todos los días, por todos los medios, y en muchos idiomas. Todas estas voces nos acosan a toda hora, y desde todas partes tratan de impedir que yo escuche, que usted escuche la voz de Jesús, el buen pastor, la auténtica voz, la voz de Dios que nos llama por medio de su Hijo amado Jesús. Esas voces nos adulan, esas voces nos seducen, nos encandilan, nos emocionan y tratan de dirigir y orientar nuestras obras y nuestras vidas. Son voces diabólicas que nos confunden y llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y proclaman ideologías que lejos de humanizarnos nos van deshumanizando y descristianizando. Meditemos, ¿hacia dónde te conducen todas esas voces que escuchas a diario? ¿Hacia dónde te están llevando esas voces que usted a diario escucha? ¿Cuáles son esas voces que estás escuchando hoy? Se nos promete falsa seguridad, falsa felicidad, falsa libertad, falso prestigio, un alto nivel de vida a costa de nuestra dignidad, el desarrollo que nos deshumaniza, el bienestar, el placer, el poder que nos vacía de nuestros valores evangélicos. ¿No será que estas voces nos están conduciendo como un rebaño de ovejas hacia un matadero? Los auténticos cristianos escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Hermanos y hermanas, debemos de tomar una decisión. La decisión de confiar más en Él, escuchar su voz y seguirlo. Él es el buen pastor que nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y nuestra obediencia a Jesús no debe de ser forzada. Nuestra obediencia no debe de ser obligada, sino una respuesta amorosa, confiada y agradecida. Con alegría y prontitud debemos de empeñarnos en hacer lo que Él diga, dejándonos conducir dócilmente por Él. Ahora bien, ciertamente esta obediencia tiene un precio. No es fácil escuchar la voz del Señor y decirle sí, porque ese sí, ¿qué conlleva? Si usted le dice sí al Señor, al buen pastor, ¿qué conlleva? Conlleva un cambio radical de tus propios planes, de los planes que nos hemos hecho. Decirle sí al Señor es como dar un salto al vacío. Implica renunciar muchas veces, o casi siempre, a cosas que según el mundo son el máximo y son lo mejor, y hay que renunciar por ese sí a Jesús, el buen pastor. Decirle sí al Señor es muchas veces, por no decir siempre, ir contracorriente
contra el mundo, incluso contra las tradiciones familiares, porque en muchísimas ocasiones vas a tener que venir y seguirlo a él antes que seguir a tu familia en una fiesta, en un paseo, en una chicharronada. Implica afrontar a veces la incomprensión y la oposición de los propios amigos, parientes y conocidos. En una sociedad que se descristianiza cada vez más esta sociedad está más descristianizada. Quienes escuchan y obedecen el llamado del buen pastor son ciertamente muy incomprendidos y sometidos a duras pruebas. Así ha sido siempre, y así es, y así seguirá siendo. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo San Pablo y Bernabé fueron calumniados, perseguidos y maltratados por los habitantes de Antioquía por causa del Evangelio, y sin embargo, ellos continúan su misión evangelizadora, llenos de fe, llenos de alegría, extendiendo las buenas nuevas a los paganos. Así ha sido siempre, y así será siempre. Seguir a Jesús, nadie dijo que sería fácil. Aquí, cuando ustedes entraron al templo de la parroquia San Juan de Dios de Upala, no dice pare de sufrir, tampoco dice venga a sufrir. No ha sido fácil. Seguir a Jesús no es fácil, pero sí es la mejor decisión y es hermoso. Solo quien lo escucha y lo sigue alcanza la vida eterna. Pero se trata de seguir a Jesús realmente, no de un modo ficticio, no de mera apariencia. No nos basta solo con formar parte de su rebaño. Así como las ovejas, al reconocer la voz del pastor, lo siguen, así también nosotros debemos reconocer la voz de Jesús que nos dice, toma tu cruz y sígueme. Cada día. Así como las ovejas siguen al pastor, así también nosotros debemos de seguir a Jesús, negándonos a nosotros mismos una y otra vez, negándonos a nuestras pasiones, negándonos a nuestras actitudes soberbias, altaneras, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestras vanidades, a nuestros pecados que nos dominan, para así poder seguirle, y así poder amarle, y así poder imitarle. Así como las ovejas siguen a su pastor, así nosotros debemos de seguirle, seguir su camino. No el camino que nosotros queramos inventarnos, ni siguiendo trillos ni atajos, sino que siguiendo su camino, que es un camino que nos va a llevar a la vida eterna, camino que entremezcla el amor, el dolor, que entremezcla el dolor, el amor, la alegría. Solo si escuchamos y seguimos a Jesús, podremos aprender a pastorear a nuestro prójimo, porque todos, de algún modo, pastoreamos, somos pastores de nuestros hermanos. Todos somos pastores de alguna manera. Los papás son pastores de sus hijos. Los hijos, con el tiempo, se vuelven pastores de sus papás, si es que no los van a tirar a un hospital o a un asilo. Los hermanos mayores son pastores de los hermanos menores, los patronos de los empleados. Los maestros son pastores de sus alumnos, los catequistas de sus catequizandos, los sacerdotes, religiosas y laicos evangelizadores son pastores de la comunidad que se les ha encomendado. Todos, de algún modo, pastoreamos a otras ovejas que el Señor nos ha encomendado. El que quiera, entonces, ser un buen pastor en su hogar, una buena pastora en su hogar, en el grupo donde sirve o en la comunidad, ¿qué debe hacer? Debe parecerse mucho a Jesús.
Un pastor semejante a Jesús solo piensa en el bien de sus ovejas, no en el propio bienestar. Un pastor semejante a Jesús no huye ante los problemas ni abandona las ovejas. Al contrario, se queda junto a ellas y las defiende, se desvive por ellas, expone su propia vida, incluso su propio bienestar. Un pastor semejante a Jesús da la vida por sus ovejas cada día. Y no solo debemos de velar por aquellas ovejas que han sido encomendadas, por ejemplo, como iglesia, ¿qué tenemos que decir acerca de las ovejas que se nos han perdido y hoy deambulan sin rumbo fijo? ¿O de las ovejitas que están enfermas? Como iglesia, ¿qué tenemos que decir de las ovejas que se alejaron un día de la iglesia católica y están heridas allá afuera y están resentidas allá afuera? ¿Qué tenemos que decir acerca de aquellas ovejas que todos desprecian y vuelven a ver feo y los marginan y los maltratan? ¿Quién va a ir a traerlas para presentarlas a Jesús el buen pastor? No podremos nunca ser contados entre las ovejas del rebaño del Señor si excluimos, si marginamos, si maltratamos y despreciamos a las ovejas más débiles. Oremos en este día del buen pastor por todos nosotros. Pidamos al Señor que nos conceda un corazón misericordioso, semejante al suyo, para que vayamos por el mundo contagiando a todos de la alegría del Evangelio. Tenemos un pastor que nos conoce, que nos ama, que nos cuida, que ha pagado ya el alto precio por su rebaño. Tomémonos fuerte de la mano de Jesús, muy fuerte, y pase lo que pase, y veas lo que veas, y venga lo que venga, no te sueltes de la mano de Jesús el buen pastor, porque vendrán cosas difíciles y feas. Venga lo que venga, no nos alejemos nunca de nuestro buen pastor. Dice Jesús al final del pasaje: nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Y nadie es nadie, ni nuestro pecado, ni nuestra mediocridad, ni nuestras dudas, ni nuestros miedos, ni lo que sea, ni lo que venga. Nada ni nadie. Mientras estemos sujetos a Jesús, nada ni nadie podrá arrebatarnos de su lado. Tomados de su mano, caminaremos todos juntos hacia la vida eterna. Hermosa es la promesa que se nos hace en la segunda lectura del Apocalipsis, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de agua viva, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. No olvidemos, por supuesto, pedir hoy, en este domingo del Buen Pastor, que surjan en nuestras comunidades, en nuestras familias, cristianos generosos, hombres y mujeres, para que sean los buenos pastores de la iglesia del futuro. Oremos por todos los pastores que nosotros conocemos y por los que no conocemos, por los que están en crisis, por los que están pasando situaciones difíciles, por los buenos pastores que pastorean la iglesia, para que Jesús, el buen pastor, a todos nos conduzca por buen camino. Alabado sea Jesucristo.